una válvula propia del paciente, puede ser. También puede ser sobre dispositivos valvulares o una válvula protésica. Entonces, las infecciones, o sea, las endocarditis pueden ser de esas dos formas. Otra cosa, también las endocarditis pueden ser sobre una válvula dañada, que es generalmente la más frecuente. El paciente ya tiene un daño, ya sea una estenosis, una insuficiencia, y eso es lo que provoca que haya endocarditis. También podemos tener pacientes que tienen endocarditis sobre una válvula sana, es decir, la válvula no tiene ningún tipo de lesión y generalmente tiene otros factores de riesgo. Podemos tener pacientes con endocarditis sobre una válvula sana, así se le llama, en aquellos pacientes, en aquellas personas que utilizan drogas de endovenosa. Entonces, es otro factor de riesgo, otra población. Después también podemos tener, dentro de las endocarditis, podemos tener las endocarditis asépticas. La endocarditis aséptica es solamente una endocarditis inflamatoria. Al hablar de aséptica decimos que no hay ningún tipo de bacterias o virus o hongos que están relacionados. Entonces, la endocarditis aséptica se presenta, por ejemplo, en aquellas personas con enfermedad autoinmune. Uno de los ejemplos de endocarditis aséptica es la endocarditis asociada a los pacientes que tienen lupus. Entonces, hay una endocarditis que se llama de Littmann, que es solamente una endocarditis por una respuesta autoinmune en un paciente con lupus. Entonces, dentro de las clasificaciones generales tenemos sobre válvulas dañadas, sobre válvulas nativas, sobre válvulas protésicas, infecciosas e inflamatorias. Entonces, hay mucha variación con respecto a la endocarditis. El factor, la incidencia, generalmente la endocarditis es poco frecuente. Lo bueno de que sea poco frecuente es que también tiene una población de riesgo muy bien estipulada. O sea, no todas las personas desarrollan endocarditis. Hay una población de riesgo que está bien estipulada, que son los factores de riesgo asociados. Ahora, también aquellos pacientes que no tienen una válvula dañada también son una población que se presenta bien estudiada. Entonces, generalmente la endocarditis se presenta sobre todo en los países de subdesarrollo, en donde la cardiopatía reumática, que habíamos hablado dentro de la valvulopatía, sigue siendo una de las causas más frecuentes asociadas a endocarditis. Entonces, también el consumo de drogas es un factor de riesgo, de drogas endovenosas. Es el que está asociado a válvulas sanas. Después tenemos otro factor de riesgo que es la valvulopatía degenerativa, es decir, la endocarditis en aquellos pacientes añosos que no tienen un daño como tal, pero sí tienen una valvulopatía degenerativa, generalmente fibrosis o calcificaciones. Y después tenemos los otros que son los dispositivos intracardíacos. Dentro de los dispositivos intracardíacos están las válvulas protésicas o también los marcapasos, que son internos. Entonces, hay varias situaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo para endocarditis aguda? Pacientes con edad avanzada. El riesgo es la valvulopatía asociada a la edad o la valvulopatía degenerativa. La presencia de prótesis valvulares, las cardiopatías congénitas complejas. La presencia de cardiopatías complejas es lo que pone en riesgo también, o sea, es un factor de riesgo. El uso de drogas endovenosas y la valvulopatía reumática. Entonces, generalmente estos son los que son directamente, factores de riesgo directamente relacionados a endocarditis. También tenemos población de riesgo para desarrollar endocarditis, que es diferente. Entonces, acá tenemos que ver cuáles son las enfermedades o las situaciones clínicas que predisponen el desarrollo de endocarditis sin que exista un daño
valvular propiamente dicho. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a acá tenemos la lista de las situaciones clínicas o las patologías asociadas y acá tenemos los agentes relacionados. Porque en general, en la práctica médica nosotros no nos memorizamos todo esto, esta tabla de agentes, pero sí debemos considerar ciertas poblaciones que no van a ser las mismas que están normalmente relacionadas. Por ejemplo, si tenemos un paciente inmunosuprimido, diabético o etilista, la población de riesgo, los agentes asociados son diferentes. Podemos incluir mayor agentes asociados, incluir también hongos. Entonces, no es que nosotros no memorizamos esta tabla de agentes, sino que debemos tener la idea de que cuando hay otras situaciones, el espectro de bacterias u hongos ya es diferente a la población normalmente relacionada con endocarditis. Entonces, la diabetes, el alcoholismo, generalmente son uno de los factores de riesgo para endocarditis. Sobre todo, la diabetes también se relaciona con endocarditis por hongo, que es diferente. Obviamente, una forma de cándida es la que está relacionada. Después tenemos en contexto de, por ejemplo, neumonía, meningitis, una de las complicaciones de la neumonía o la meningitis por algún poco puede ser una endocarditis. Entonces, hay varias situaciones en donde podría haber una infección fuera del endocardio y eso provocar un implante séptico, se llama, o implantación séptica, en donde esa agente relacionada con una infección cutánea, por ejemplo, hace una implantación en el endocardio. Entonces, son frecuentemente asociadas. Por ejemplo, dice patología genitourinaria, embarazo, parto, aborto, que son el foco infeccioso primario y trae como complicación una siembra dentro del endocardio. Entonces, tenemos que ver también que son esas situaciones que se presentan. Dentro de las clasificaciones es importante que podamos ver porque los factores de riesgo, los factores de riesgo están bien estipulados, sino que el pronóstico modifica dependiendo de qué tipo de endocarditis. Por ejemplo, de acuerdo al tiempo, se presentan dos tipos de endocarditis, la aguda y la subaguda. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo es generalmente corto para ambos, pero ¿qué pasa? En la endocarditis aguda, generalmente las manifestaciones son más catastróficas, son más bruscas. Depende de las situaciones para que la endocarditis sea aguda. Primero, del agente agresor. Mientras más agresivo es el agente, la respuesta inflamatoria es mucho más brusca, entonces se hace una presentación más aguda. Y también, mientras más inmunosuprimido es el paciente, la respuesta va a ser más catastrófica. Entonces, después tenemos la subaguda, que generalmente se refiere a pacientes y agentes que no tienen mucha virulencia, no son tan agresivos, entonces provoca una respuesta inflamatoria que sea un poquito menos catastrófica que la aguda. También, de acuerdo a la clasificación, podemos hablar de sitio de infección, la causa de infección, si es una endocarditis bacteriana, micótica, y también el factor de riesgo. Por ejemplo, siempre se aclara el factor de riesgo para ese paciente, o sea, el tipo de endocarditis. Por ejemplo, hablamos de endocarditis aguda asociado a usuarios de drogas, endocarditis aguda asociado a válvula protésica. Entonces, siempre debemos darle otro nombre al tipo de endocarditis. ¿Por qué? Porque el agente y el pronóstico es diferente para los factores de riesgo o para el paciente, dependiendo de cuál es la situación. Entonces, generalmente se utilizan todas las clasificaciones, todos los nombres de las clasificaciones para hacer el diagnóstico de una sola endocarditis. Endocarditis aguda, bacteriana, sobre una válvula protésica. Entonces, es diferente y el nombre debe ser completo porque, de hecho, que el tratamiento también y el pronóstico, sobre todo para
La endocarditis aguda es una enfermedad febril que daña con rapidez las estructuras cardíacas. Produce siembra en sitios extracardíacos. Entiendan bien. Cuando nosotros en la parte infecciosa hablamos de siembra, ¿qué quiere decir? Que el agente infeccioso va y coloniza otros órganos diferentes al originario. Por ejemplo, al revés, dijimos que las infecciones cutáneas pueden provocar siembra en el endocardio. También la endocarditis puede provocar siembra fuera del endocardio. Entonces ahí hablamos de sitios o también hablamos de émbolos sépticos. Entonces esa es una de las características. De hecho que hay ciertas manifestaciones de la endocarditis que son propias de esa embolización. Entonces depende sobre todo del paciente y del agente agresor para que sea una endocarditis sea de presentación aguda. La endocarditis subaguda tiene una evolución indolente, causa daño estructural lento, generalmente no se disemina, no provoca siembra en otra parte del cuerpo, y la evolución es un poquito más larvada o gradual. Generalmente puede complicarse y la gravedad va a deberse más bien a la complicación que a la endocarditis como tal. Bueno, ¿cuáles son los agentes asociados? Generalmente hay un grupo de bacterias que están relacionadas con la endocarditis. Generalmente están relacionados el estafilococo, el hemófilus, y hay ciertas bacterias. Pero la colonización o la agente generalmente se presenta en la cavidad bucal, son gérmenes propios de la boca en una situación de inmunosupresión que se vuelven agresivos. También pueden ser bacterias colonizadoras de la piel o de las vías respiratorias. Generalmente debe haber un foco originario, pues hace la colonización en el endocardio. Entonces, hay un grupo de bacterias que se llaman, que están dentro de lo que se conocían como ASEC o ASEC, que son el estreptococo, el estafilococo, son los gérmenes o las bacterias que generalmente se asocian a endocarditis. El estafilo y el estreptococo son colonizadores frecuentes de la piel, el estreptococo de la boca, entonces son más bien gérmenes oportunistas en ciertas situaciones. Después también tenemos que ver otra población. A veces, dependiendo de la situación, podemos tener gérmenes extrahospitalarios que son los comunitarios. Vamos a suponer que un paciente tiene una valvulopatía reumática y ese es su factor de riesgo, no se relaciona con el ambiente hospitalario, y entonces ahí hablamos de una endocarditis comunitaria, donde no tiene antecedente de algún tipo de procedimiento, algún tipo de internación cercana. Y después hablamos de los gérmenes hospitalarios, y la población es diferente. Generalmente pueden ser bacilos gram negativos, enterococos, pero ¿cuál es la característica? Al hablar de intrahospitalario podemos tener dos situaciones. Un paciente que fue sometido a una cirugía cardíaca, a un trasplante valvular o algún tipo de procedimiento, inclusive una vía venosa central. Entonces, ese paciente que estuvo internado o fue sometido a una intervención desarrolla endocarditis. Entonces ahí hablamos de hospitalario. Entonces, generalmente la diferencia es que hay un procedimiento cercano, dependiendo de la gravedad también, de que de haber estado internado, de haber realizado algún tipo de procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que generalmente estos son más graves, hospitalarios, son más graves. ¿Por qué? Porque de hecho que el paciente ya fue sometido a una intervención o tiene un factor de riesgo bien estipulado, por eso está dentro del ámbito hospitalario. Las bacterias generalmente son multiresistentes y se puede hablar de una variedad de bacterias. Estamos hablando de bacilos gram negativos, que son generalmente diferentes, o también de estafilococcus
multiresistentes. Entonces el riesgo, el pronóstico es peor, porque inclusive se puede hablar de una inoculación directa. Al estar sometido a una intervención directamente en la manipulación del corazón es lo que provoca que exista la contaminación o la infección en este caso. Entonces, generalmente esa es la gravedad de los que son hospitalarios y son mucho más frecuentes. Entonces, los que son extrahospitalarios, por lo menos no deben haber estado en contacto hospitalario 3 meses antes. Sí. ¿Cuál? Embaixo de Quinguela. Acá. Posterior atenção à saúde. Lá, MB. Voy a mirar, la verdad que no estaba teniendo en cuenta eso. Voy a ver, se contesto. Entonces, tenemos la endocarditis relacionada con prótesis valvulares, eso también. Se desarrollan en los 2 meses siguientes a la cirugía, o sea, tenemos hasta un plazo de 2 meses para que podamos hablar todavía de prótesis, de endocarditis asociada a prótesis. Y generalmente son del ambiente hospitalario, y ahí tenemos que ver cómo se puede presentar la endocarditis asociada a prótesis o a procedimientos. Generalmente podemos tener una presentación propiamente de endocarditis o una complicación. Por ejemplo, puede ser una sepsis o puede ser una dehiscencia de la válvula protésica, inclusive puede haber una embolización de la válvula protésica. O sea, esos procedimientos quirúrgicos pueden tener algún tipo de complicación. Y generalmente los que son de ambiente intrahospitalario, las causas pueden ser, o sea, la gente puede ser ácido negativo, estafilococo inclusive, o dependiendo del tiempo y del ambiente también donde estuvo el paciente. La endocarditis relacionada con el consumo de drogas endovenosas generalmente afecta la válvula tricúspide, es la que tiene mayor prevalencia. Y generalmente la gente asociada es un estafilococo aureus. Puede ser resistente a la penicilina o multiresistente, pero la diferencia es que tiene preferencia por la válvula tricúspide. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay daño en el endocardio, esto provoca una respuesta inflamatoria y también la movilización, o sea, una respuesta inflamatoria local, inclusive puede ser sistémica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las bacterias que están colonizando el endocardio provoca la movilización. Células inflamatorias agudas, trófilos, inclusive puede haber una movilización, o sea, hay movilización de plaquetas y fibrina, es decir, que la bacteria es envuelta por células inflamatorias, por plaquetas y por fibrina. Esa respuesta es lo que se conoce como vegetación. La vegetación es una lesión que es prototipo de la endocarditis, en donde básicamente es una la lesión prototípica de la endocarditis infecciosa es la vegetación, que es una masa, un acúmulo de plaquetas, fibrinas y microcolonias de bacterias y células inflamatorias. Entonces, eso forma como pequeñas bolsas o pequeñas vegetaciones que pueden afectar las válvulas directamente. Entonces, la presencia de una vegetación, les voy a mostrar como una vegetación es pequeñita, pero es un criterio diagnóstico humano. Acá vemos esta flechita, esta sería una vegetación. Entonces, esa vegetación va a ser bacterias, plaquetas, fibrina y va a desencadenar más respuesta inflamatoria. Entonces podemos tener dos situaciones: que esta vegetación
provoque algún tipo de insuficiencia valvular, ya sea por el peso de la vegetación o por la respuesta inflamatoria que va a originar a nivel local. Entonces, la situación que las complicaciones asociadas a la vegetación es insuficiencias valvulares agudas, una respuesta inflamatoria que puede tener secuelas como una valvulopatía crónica, o también podemos tener situaciones en donde esta vegetación se desprende y puede migrar al torrente sanguíneo. Se llama embolización séptica. Entonces, la embolización de esta vegetación puede provocar fenómenos tromboembólicos. El paciente tener manifestaciones clínicas de un tromboembolismo pulmonar, una ACV isquémico, pero no se debe al coágulo, sino que se debe a esta vegetación. Entonces, podemos tener manifestaciones propias de la endocarditis y manifestaciones propias de las vegetaciones. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Y ahí podemos ver cuáles son los criterios. Dentro de la endocarditis tenemos criterios mayores y criterios menores, es decir, está en las manifestaciones también que son propias de la respuesta inflamatoria o propias de la embolización de la vegetación. Generalmente el paciente va a tener fiebre prolongada. La fiebre es el síntoma principal que el paciente tiene y generalmente es una fiebre prolongada. Después podemos tener la presencia de un nuevo soplo cardíaco. Dijimos que las vegetaciones se relacionan con insuficiencias valvulares. Entonces podemos tener dos situaciones con respecto al soplo. Si el paciente ya tenía una valvulopatía, evidentemente ya va a tener un soplo. Lo que pasa es que si esa válvula es dañada por endocarditis, ese soplo puede empeorar. Es decir, podemos tener empeoramiento de un soplo conocido o la presencia de un nuevo soplo en un paciente que no tenía soplo. O podemos tener directamente manifestaciones clínicas de los fenómenos tromboembólicos. Como dijimos, esa vegetación se desprende y genera fenómenos tromboembólicos. O inclusive podemos tener pacientes con sepsis de origen desconocido. La característica de la endocarditis que puede producir sepsis, puede producir shock de dos tipos. Es una de las pocas situaciones donde podemos tener shock mixto. La endocarditis puede producir un shock cardiogénico y puede producir un shock séptico. Entonces es una de las causas de shock mixto. Shock mixto quiere decir que hay dos tipos de shock. Entonces, también podemos tener fenómenos vasculares o inmunitarios en donde se presentan eventos tromboembólicos o hemorragias en las sillas, que son como pequeñas lesiones en la piel, que son criterios menores, y síntomas o signos neurológicos focales o no específicos. Eso generalmente, las manifestaciones neurológicas se debe a la embolización de las vegetaciones. Pueden presentarse como un tipo de ACV isquémico o también con alteraciones de la conducta. También puede haber evidencia de embolia o infiltrados pulmonares. Eso se debe a la embolización o en la endocarditis infecciosa derecha. Inclusive puede haber migración, o sea, puede haber implantes fuera de implantaciones fuera del endocardio. Pueden generar abscesos renales, plénicos cerebrales, vertebrales. Generalmente son una de las complicaciones, sobre todo en pacientes diabéticos o en aquellos que reciben inmunosupresor. O sea, las manifestaciones clínicas pueden ser variadas. Tenemos unos criterios que son los criterios de Dewey. Los criterios clínicos son sospechas de endocarditis, la población de riesgo. El mayor criterio es tener una valvulopatía, tener una válvula protésica, utilización de drogas endovenosas. Después vienen las otras poblaciones de menor riesgo, la diabetes, cirrosis, corticoides. Las
de insuficiencia nuevo o agravado. Puede haber embolismo, esplenomegalia, dedos hipocráticos, manifestaciones neurológicas y manifestaciones periféricas. También pueden presentarse petequias. ¿Por qué se presentan las petequias? Porque esa vegetación genera la utilización de plaquetas y puede haber una trombocitopenia asociada a la inflamatoria. Entonces, generalmente hay muchas manifestaciones de trombocitopenia, pero los criterios que están, digamos, de mayor peso, de acuerdo al porcentaje que ven ahí, van a ser la fiebre y los nuevos ojos. Esos son los criterios que tienen mayor peso en el momento de sospechar una endocarditis. Que vamos a tener a nivel laboratorial, se presenta de acuerdo al porcentaje. Anemia. El paciente con endocarditis tiene anemia. La anemia es una anemia hemolítica. Entonces, la presencia de cualquier válvula protésica o valvulopatía genera ya anemia hemolítica, pero la endocarditis empeora la situación. Entonces, el tipo de anemia presentado es anemia hemolítica. Puede haber leucocitosis, pero la leucocitosis no es muy importante. O sea, no esperen que haya mucha respuesta inflamatoria, generalmente no eleva mucho el plasma. Puede haber hematuria, la hematuria está asociada a la trombocitopenia, aumento de eritrosedimento. Entonces, generalmente son datos laboratoriales que no son muy determinantes. Los criterios de Duque. Dentro de los criterios de Duque tenemos dos tipos de criterios: los criterios mayores y los criterios menores. Los criterios mayores siempre van a ser infecciosos o de ver la vegetación. Entonces podemos tener hemocultivo positivo para agentes relacionados con endocarditis. Un paciente que tiene una prótesis valvular tiene manifestaciones clínicas, entonces le hacemos un hemocultivo y hay gérmenes, como resultado hay gérmenes que están relacionados con endocarditis, porque hay la tabla de gérmenes asociados. O puede haber también hemocultivo persistente, positivo persistente. Y también puede haber la presencia de vegetación. En la ecocardio nosotros vemos la vegetación. ¿Cómo se ve la vegetación? Como una masa intracardíaca oscilante que realmente tiene movimiento sobre una válvula o sobre una válvula activa o una válvula protésica. También puede haber absceso en la zona del endocardio o también puede haber dehiscencia de la válvula que está infectada o puede haber una insuficiencia valvular. Entonces, dentro de los criterios ecocardiográficos, el que tiene mayor peso es ver la vegetación. También puede haber absceso, dehiscencia o insuficiencias valvulares. Los criterios menores son clínicos. Generalmente, tener riesgo para hacer endocarditis, trastorno cardíaco predisponente o consumo de drogas, fiebre mayor a 38 grados, fenómenos vasculares, fenómenos inmunitarios y evidencia microbiológica de un hemocultivo que no cumple los criterios mayores. Entonces podemos tener, por ejemplo, un agente que no está relacionado con la endocarditis, pero son criterios menores. Entonces, generalmente los criterios mayores son clínicos y los mayores son laboratoriales o ecocardiográficos. ¿Quiénes son los que van a presentar peor pronóstico? Los que tienen mayor riesgo de complicación son los pacientes de edad avanzada, los que ya tienen una válvula protésica, los pacientes con diabetes y otras enfermedades con morbilidades, o comorbilidades, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal,
y también los que tienen, a pesar de que tienen evolutivos positivos ya, a pesar de un tratamiento dirigido. Bueno, el tratamiento es para que ustedes manejen de manera que no se preocupe el examen, pero generalmente lo que se inicia de manera empírica es la vancomicina. La vancomicina o la ceftriaxona son los que generalmente se utilizan. Cuando nosotros tenemos un paciente con endocarditis, es una urgencia infectológica, es decir, nosotros debemos retirar muestra para el cultivo y rápidamente iniciar antibióticos. Cuando nosotros iniciamos antibióticos sin tener un cultivo positivo, hablamos de antibiótico-terapia empírica dirigida. ¿Qué quiere decir? Empírica porque no sabemos cuál es la gente, y dirigida quiere decir que hay estudios que nos dicen que generalmente la bacteria responde a cierto tipo de antibióticos. Entonces no es que hacemos empírico, sino que esperamos la respuesta, pero ya rápidamente iniciamos antibiótico dirigido, porque estadísticamente responden a ese tipo de antibióticos. Los más utilizados son vancomicina, ceftriaxona, o puede ser también, dependiendo de los agentes, por ejemplo, el estreptococo resistente, se puede utilizar ampli, o sea, manco, genta, que cubre más, o los enteros, o generalmente ya utilizamos una mezcla de dos antibióticos, banco y gentamicina, puede cubrir gram negativo y gram positivo. O también, generalmente en la ceftriaxona, la vancomicina, la gentamicina que se utiliza. Ahora, la gentamicina también depende de la función renal del paciente. Entonces hay que ver cuáles son las situaciones. El tratamiento es clínico, pero también en casos de grave insuficiencia cardíaca, que no se puede controlar, o el riesgo alto de embolias, puede ser indicación de cirugía. Pero las indicaciones generalmente de la quirúrgica es reparar la válvula y retirar la vegetación. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan ahí? Pero, ¿cómo se entiende que los menores son mayores? Generalmente un criterio mayor y dos menores. A veces, ¿cuáles son los riesgos para infecciones endovalvulares? Generalmente los pacientes que tienen mayor riesgo de infecciones son los pacientes que tienen comorbilidad asociada, diabetes, obesidad, insuficiencia renal, todo lo que es inmunosupresión. Y directamente lo relacionado a procedimientos, que el procedimiento no haya cumplido las reglas de asepsia. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan ahí? Con respecto a los pacientes, ustedes clasificarían las manifestaciones de los factores de riesgo, criterios mayores, criterios menores. ¿Alguna pregunta que tengan? Siempre hay que hacer una concarga, y siempre hay que hacer un cultivo para las dos. No siempre, depende, uno depende del tamaño, depende de que la vegetación esté, porque a veces puede migrar, y también depende del operador. A veces, por ejemplo, se hace transtorácica o a veces se hace esofágica para ver. O sea, es operador dependiente. Vamos a dar 5 minutitos y continuamos. Cara, eu sei que você mandou alguma coisa pra mim.